Buenas tardes a todos los que os habéis conectado esta vez desde muchos lugares además. Y bueno, hoy tenemos con nosotros en este espacio que llamamos, organizado por el NUCEF, ¿no? Que llamamos Cita con la Práctica Analítica hoy. Y tenemos con nosotros a Marco Focchi, que es un colega que viene de Italia, que nosotros aquí en Madrid le apreciamos mucho por la enseñanza que siempre nos da y porque tenemos ya amistad de tantos años con él. Y hoy nos va a hablar del inconsciente en clase. Esto es lo que la nota que nos ha enviado Marco. Dice, la presencia de un psicoanalista en la escuela no es habitual, pero una serie de circunstancias me han permitido actuar como asesor una vez por semana en una escuela primaria por un cierto número de años. Fue una experiencia preciosa y una gran enseñanza. Intentaré ilustrar cómo hice funcionar las cosas de modo que se conjugaran las consignas provenientes de la escuela con los principios de la práctica psicoanalítica. Bueno, esto es de lo que nos va a hablar hoy Marco Focchi. Marco Focchi, bueno, ya os he dicho antes que muchos conocéis, ejerce como psicoanalista en Milán. Es analista miembro de la Escuela de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la que ha sido presidente. Es director del Instituto Freudiano de Milán y autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas y reputado conferenciante. Y contamos con tres, pero yo creo que son más, tres libros suyos traducidos al castellano. Uno en el 2000, El buen uso del inconsciente, otro es del 2012, Síntomas sin inconsciente en una época sin deseo, 4 miradas sobre la clínica contemporánea, y otro más reciente que es El truco para curar. Bueno, pues sin más le voy a dar la palabra y luego ya saben que pueden poner sus preguntas en el chat y las tendremos en cuenta para el debate, que seguro que va a ser enormemente interesante. Bien, Marco, te doy la palabra. Muchas gracias de estar con nosotros hoy. Bien, muchas gracias, Carmen. Gracias por esa invitación. Es un placer volver a Madrid mismo, si virtualmente. Ese título, yo quería hablar esta tarde de mi experiencia en la escuela, como oíste. Era un título, eso que Miriam me recordó que yo ya di hace 2 años, pero era un momento en el cual había una huelga de los aviones, el avión no llegó en tiempo y la conferencia no se pudo desarrollar. Entonces la retomamos ahora bajo este título de El inconsciente en clase, que es el título de un libro que no es traducido en castellano, es un libro en italiano, donde yo doy cuenta de esa experiencia que duró alrededor 20 años en una escuela primaria. Eh, Eso empezó en circunstancias particulares porque era una escuela con niños autísticos que eran en la clase. Las maestras, las enseñantes no sabían qué hacer con esos. Eh, Querían haber una ayuda. Eh, en el consejo de clase había gente que leía Lacan, eh, preguntaron a un analista lacaniano y me llamaron a mí. Entonces, así que empezó esta experiencia para escuchar 3 niños autísticos que eran en esa escuela, pero gradualmente se amplió
y yo me ocupé de toda la escuela, en los años. En principio, cuando yo empecé, era absolutamente excepcional que un psicoanalista fuera en una institución de la escuela. Eh, non estaba, non existía ningún procedimiento prescrito. Eh, Mi inserción era un fruto de una concatenación de contingencias. Entonces no había praxis codificadas. Eso me dejaba una gran libertad para crear las estructuras que podían ser necesarias para afrontar las exigencias que me ponía la directora y las maestras, las enseñantes. Lo que yo inventé era lo que llamábamos la observación en clase. Era una práctica que era routine en las primeras clases al inicio del año. Las maestras me pedían de individuar los niños con problemas. Entonces, para no estigmatizar los niños, yo hablaba con toda la clase para ver también si habían niños con problemas que las maestras, las enseñantes, no habían detectado. Entonces, para hacer eso, yo entraba en las clases, las maestras me presentaban, nunca sabían bien cómo presentarme. Los niños me tomaban como un maestro, un enseñante, único hombre en toda la escuela, porque eran todas maestras. Entonces, en la clase yo pedía a los niños de hacer un dibujo. Era una manera de ocuparlos en el mientras que yo pasaba entre sus pupitres. Ellos eran comprometidos en su tarea y yo hablaba con ellos de lo que estaban haciendo. Yo tenía que dar instrucciones para que dibujen. En principio eran instrucciones bastante generales. Yo pedía de hacer un dibujo libre, pero los niños me abrumaban con preguntas. ¿Tenemos que hacerlo con el lápiz o tenemos que hacerlo con colores? ¿Podemos utilizar ceras o rumores? ¿Tenemos que hacer una cosa real o una cosa de fantasía? Muchos dudas. Insomma, pedían instrucciones con más encuadración. Entonces yo empecé a proponer a ellos de dibujar a su familia y a veces su casa. Pero cuando yo pedía la casa, también surgían preguntas. Por ejemplo, tenemos que dibujarla de fuera o desde o dentro, o adelante o de lado, de arriba o debajo. Entonces, tenían que hacer el piso donde habitaban o el edificio. Bueno, evidentemente eran habituados, acostumbrados en sus tareas a pistas más ajustadas que las maestras daban a ellos, o simplemente necesitaban de directrices que son necesarias, evidentemente, para
desatar la imaginación para poder transgresar esas, esas directrices. Entonces yo empecé a pedir de dibujar su casa y su familia. Cuando eso le ponía en muchas complicaciones, las familias las hacemos dentro o fuera de la casa, o dibujamos las paredes, o tienen que ser transparentes. Bueno, yo decía, vosotros hacéis como queréis, que cada uno encuentre su propia solución a esos serios problemas, que no eran problemas insignificantes, sino interesantes, las dudas que los niños se ponen frente a una consigna, a una instrucción. Bueno, la solución que cada niño encontraba siempre era muy interesante, muy particular, muy personal. Bueno, en principio el dibujo para mí era simplemente una sugerencia que era útil para mantenerlos ocupados, mientras que yo giraba entre los escritorios para hablar con ellos. Lo que me interesaba era hablar con ellos. Y al fin de la mañana, los niños eran muy felices que yo tome sus trabajos, que yo le llevara conmigo, porque eran felices de hacerme un regalo. Por mi parte, yo me interesaba sobre todo a lo que decían, no tanto al dibujo, era una excusa. Yo no tenía ninguna idea de interpretar los dibujos, no quería interpretar los dibujos. Pero cuando yo encontraba los padres, yo veía que eran muy interesados a esos dibujos, porque yo encontraba las enseñantes en las entrevistas después. Yo tenía los dibujos a mi lado, simplemente. Yo veía que se centraban mucho en esos dibujos. Unas veces me llegaban otros dibujos que los niños habían hecho en otros momentos, con la intención de darme algo con un valor documental, de darme ulteriores informaciones para completar el marco. Bueno, yo intentaba de no entrar en ese tipo de discurso, mismo si yo comprendía que no podía decepcionarlas, sus expectativas completamente. Y en las entrevistas con los padres, durante las entrevistas con los padres, yo siempre tenía los dibujos a mi lado, porque era un signo de afección de los niños, eran regalos que los niños me hacían. Y una vez, una madre que era enseñante de psicología a la universidad me intimó de no pedir dibujo a su hijo, porque consideraba que esa era una intrusión indebida. Indebida. Una violación de su privacidad, de la privacidad de la familia. Yo creo que evidentemente, bueno, ella decía que enseñaba psicología, yo no sé, yo creo que me veía evidentemente como una especie de doctor Mabuse, que con una mirada a rayos X podía, por los dibujos, revelar los secretos de la familia.
esos eran los momentos negativos. Hay transferencias negativas en las entrevistas con los padres unas veces, pero con más frecuencias los padres eran más comprensivos y me interrogaban sobre los dibujos que vean en mi carpeta, porque evidentemente los consideraban como índices de la interioridad más encubierta que no se podía ver de sus hijos. Me parecía un poco como cuando se va dal médico, el médico guarda, mira la placa de los rayos X y se espera la respuesta. ¿Eh? Eh, eh, los dibujos eran considerados, yo comprendía que los dibujos eran considerados como una sorta de rayo X del pensamiento, del alma de sus hijos, de los niños. Yo intentaba de resistir a esa presión, ¿no? De interpretar los dibujos, porque me parecía un modo fácil y no verdaderamente útil, en mi caso, la interpretación simbólica de los dibujos. Bueno, efectivamente, el dibujo infantil tiene una longa historia. Uno de los primeros estudiosos que se ocupó eh, en manera muy seria de considerar los dibujos infantiles fue Georges-Henri Luquet. Georges-Henri Luquet, que era un filósofo, no era un psicólogo, era un filósofo, era un alumno de Bergson. Y Luquet había preparado una tesis que se basaba sobre un gran número de dibujos de su hija que él tomó en diferentes edades de la niña y concluyendo que existían unas fases que empieza con una especie de dibujo involuntario, después se pasa a un dibujo que tiene una intención de representar y después se concluye se pasa para un realismo intelectual, que es cuando el niño dibuja lo que sabe en lugar de lo que ve. Es característico, es particular. La conclusión, la fase final, según Luque, es en el realismo visivo. El realismo visivo. Realismo visivo, Visual, sí. Visual, visual, realismo visual. visual. El realismo visual. En la concepción de Luque, ese realismo prospectico visual es evidentemente un modelo completo. Que es el modelo que predetermina las fases precedentes como un camino progresivo hasta un punto de llegada que es concebido en llave de representación. Entonces, a partir de ese modelo final que él considera las fases precedentes como insuficientes o inmaduras o incompletas. ¿Eh? Esa visión, esa teoría ha sido criticada aún para un filósofo que es Maurice Merleau-Ponty, el filósofo amigo de Lacan. Merleau-Ponty critica esa idea diciendo que el dibujo infantil en esa perspectiva era evaluado mirando el realismo de la representación. Entonces, tenía la idea que
que había una supuesta objetividad concebida a medida del espacio prospético renacentista. Entonces hay una tara cultural en esa concepción de Luque. Yo creo que en realidad el límite del estudio que hace Luque del dibujo está en el hecho que él consideró solo exclusivamente los dibujos de su hija. Tenía un solo autor para los dibujos. No pudo explorar la grandísima variedad expresiva y estructural de los dibujos infantiles. En 20 años yo pude ver muchísimos dibujos de estructuras muy diferentes, muy diferentes. Pero esos son los filósofos, Luque, Bergson, Merleau-Ponty. Pero la manera en la cual el psicoanálisis se apropió del dibujo infantil ha sido de considerarlo para el simbolismo. Eso quiere decir insertándolos en los códigos edípicos. Y eso no me parecía útil en la perspectiva del trabajo que yo estaba intentando de hacer en la escuela. Sabemos que Melanie Klein, por ejemplo, utilizaba el dibujo infantil en su técnica del juego. Anna Freud también concebía el dibujo como integración de los fantasmas, de las asociaciones que el niño podía producir en la misma manera que el adulto. Pero la primera analista que sistematizó antes de Melanie Klein y de Anna Freud, que sistematizó el dibujo infantil fue Sophie Morgenstern. Sophie Morgenstern que se encontró en una situación particular porque ella trabajaba en un hospital donde veía a los niños problemáticos con el método psicoanalítico clásico. Somos en los años 20. Un día llega en su consulta en el hospital un niño mutásico que no habla. Sí, eso, que no habla que no habla. Un niño que no habla, mutismo, sí. afectado de mutismo. Bueno, la Morgenstern es una de las primeras psicanalistas. No es que tiene muy variedad de técnicas. Ella utiliza la técnica de la palabra. Entonces se encuentra con un niño que no habla, ¿qué puede hacer? Le parece que el psicoanálisis no puede hacer nada, pero se da cuenta que ese niño tiene una particular propensión para el dibujo. Como no podía obtener explicaciones verbales, lo incitaba a contestar a sus preguntas por los dibujos. Su paciente, que se llamaba Jacques, el pequeño Jacques, realizaba sin oponer ninguna resistencia y con mucho gusto los dibujos que ella pedía, que eran sus respuestas a las preguntas de Sophie Morgenstern. Bueno, me parece un episodio interesante eso del nacimiento de
verdadero de la técnica del dibujo infantil en el psicoanálisis porque se ve muy claramente como el dibujo surge como sustituto de la palabra. Y eso tiene una influencia, esa experiencia de Sophie Morgenstern tiene una influencia muy importante porque Sophie Morgenstern fue la analista de François Dolto. François Dolto se formó con ella y François Dolto asimiló esa técnica del dibujo. Nos vemos que François Dolto, por ejemplo, habla del dibujo como de un fantasma, y de un fantasma que tiene que ser escuchado. Y dice exactamente así, que tiene que ser escuchado, no mirado. Y lo considera No mirado. no mirado. El dibujo no es que tenemos mirarlo, pero tenemos que escucharlo. Entonces, vemos que siempre el dibujo es, por ella, considerado como subordinado a la palabra, como un sustituto de la palabra. Bueno, en una análisis que dura mucho tiempo, evidentemente utilizamos todo el material necesario, pero a la escuela, con mis niños, tenían de los 6 a los 10 años, bueno, los niños se exprimían muy bien. Se expresaban. Se expresaban muy, muy bien con las palabras y no necesitaban de nada que sustituye las palabras. Ya me decían todo lo que yo necesitaba de escuchar. Bueno, esa storia del dibujo infantil ha un lungo seguito. Por ejemplo, hay una analista italiana che è Sanna Oliverio Ferraris, que tiene una visión muy abierta del dibujo infantil, muy inteligente también. Considera la expresividad del dibujo en la misma manera en la cual la se considera en una obra de arte. Entonces, tiene ella en el fondo el arte como referencia para su concesión del dibujo infantil. Entonces no es tanto la descifración simbólica, pero la fuerza expresiva del dibujo. En el arte lo que consideramos es la potencia de la expresión. Es verdad que hay pinturas de la Renesancia que pueden ser decriptadas con los símbolos. Por ejemplo, la Venere de Botticelli tiene muchos símbolos, pero no es exactamente lo que vamos a buscar en una obra de arte. En una obra de arte vamos a ver lo que nos emociona, lo que hace surgir una impresión. Y Oliverio Ferraris tiene esa idea, pero ella también subordona la interpretación del dibujo haciéndole una manifestación análoga al sueño. Bueno, es verdad que esas similitudes ayudan a penetrar un campo de fenómenos con las llaves de un otro campo, pero arriesgan de ocultar la especificidad del campo en el cual se entra. En ese caso, la especificidad del dibujo, que, bueno, puede haber similitud con el sueño, pero no es un sueño. Si yo preguntaba un sueño a los niños, bueno, los niños me lo contaban sin problema. Entonces yo no tenía ninguna necesidad de algo que se sustituye
al sueño. Bueno, digo todo eso para mostrar un poco lo que es el grande refinado bagaje teórico que el psicoanálisis ha podido producir alrededor del dibujo infantil y que se refiere principalmente a la interpretación simbólica, es decir, la representación. Tiene en cuenta el dibujo como representación simbólica, es decir, que una cosa está en lugar de otra cosa. Es la perspectiva en la cual el dibujo es tomado en el psicoanálisis. Efectivamente, la primera interpretación, por ejemplo, que Sophie Morgenstern da es cuando el niño dibuja un hombre con una mirada muy mala, malvada, que tiene un cuchillo en su mano. Ese cuchillo es muy cerca a los genitales del niño. Comprendéis que ese dibujo es irresistible para un psicanalista, la interpretación es inmediata. Entonces, eso es el bagaje que tenemos en el psicanálisis. Entonces, la perspectiva de la representación quiere decir que la lectura simbólica siempre es algo que reconduce a un código y, bueno, en el psicoanálisis, en última instancia, el código es el código edípico. Entonces, ese bagaglio que yo tenía, a un cierto punto me pareció más un peso que una ayuda. Yo sentía que tenía un poquito que alejarme de eso. No tenía otras vías, ¿no?, sino hablar con los niños. Simplemente no utilizaba el dibujo, sino como pista para empezar el discurso con los niños, que no tenían particular necesidad de ser solicitados. Los niños hablan muchísimo generalmente y me decían todo lo que servía. Todavía, la idea del valor simbólico y revelador del dibujo infantil es algo que es muy penetrado en el sentido común. La divulgación del psicanálisis ha hecho eso, que el sentido común ha hecho suyo la idea que hay un sentido simbólico a penetrar. Entonces, siempre era difícil resistir a las presiones de los parentes en esa dirección. Los padres. De los padres. De los padres, la presión de los padres en esa dirección. Había el riesgo también de parecer que yo quería esconder algo, podía ser sospechoso. Y de otro lado, yo no es que yo consideraba arbitrario su deseo de ver algo más de los niños por el dibujo. Un poco a poco yo comencé a pensar que, bueno, que podían tener razón. Podían tener razón. Y que quizá era verdad que los dibujos eran, si no radiografías, rayos X, eran al menos grafías, escrituras, formas de grafismo en el sentido más amplio. Y bueno, como nosotros que somos crecidos sobre las espaldas de Derrida y de todas las teorías de la escritura,
yo resistí a la idea de subordinar el dibujo infantil a la lógica fonologocéntrica, como la llama Derrida. Y era muy posible, me parecía, de considerar el dibujo como una escritura no subordinada a la palabra. Y, entre otros, los niños que yo veía eran los niños de la primera clase, niños de 6 años. Entonces eran al umbral del aprendizaje de la escritura fonética. Era un momento feliz en el cual su grafismo no era aún integrado e hecho subordinado alla fonè, alla palabra. Eran in una fase en la cual se esforzaban con la fonetización de los signos. No todos eran capaces de escribir su nombre. No, la escritura fonética no era acquisita aún. Acogida. Sí, adquirida. Acquisita. Bueno, eso empezó a empezarme una luz. Bueno, yo no quiero decir que yo he descargado el bagaje de las teorías de la tradición psicoanalítica que nos da sobre el diseño infantil como simbólico, porque son todavía temas importantes que tienen valor en un contexto apropiado. Pero como yo empecé a ponerlo entre paréntesis, Sí. yo empecé a seguir la guía de André Leroi-Gourhan, que es, André Leroi-Gourhan es un grande antropólogo, un estudioso de prehistoria, porque él era un gran estudioso del grafismo que precede el signo, la escritura, como huella de la palabra. Es decir, hay una muy larga tradición de signos de escritura que no representan la palabra. Es para nosotros que la escritura generalmente representa la palabra, pero hay decenas la prehistoria, decenas de millares de años antes, cuando la escritura no era representación de la palabra. Entonces... ¿Cómo se llamaba este señor? ¿Cómo se llamaba? André Leroi-Gourhan. Bueno, me parecía que los signos, el grafismo que él estudiaba en las escrituras prehistóricas podían ser un modelo, podían ser una situación análoga a la que yo veía en los niños, en los dibujos de mis niños de 6 años que que se dedican a las primeras etapas de la gramatización, que no están ancora gramatizados. Bueno, lo que nos cuenta Leroi-Gourhan es que las primeras formas de grafismo son contemporáneas al hombre de Cro-Magnon. El hombre de Cro-Magnon, es decir, que se remontan a 40.000 años, hace 40.000 años atrás. Es decir, muy antes del nacimiento de la escritura en el sentido en el cual la entendemos nosotros habitualmente, porque la invención de la escritura fonética, de la escritura que reproduce la palabra, es atribuida por tradición o por convención a los sumeros hace 3.200
años atrás. Entonces, 3.200 años es un periodo muy, muy breve en la historia del hombre. Y la data también que indica Fecha. Leroy Goran, Fecha. Fecha. la fecha que también que indica Leroy Goran de 40.000 años es superada porque fueron encontrados escrituras que remontan al hombre de Neandertal, es decir, 65.000 años antes de nuestra época. Es decir, pasó mucho tiempo. Algunas de las imágenes, las más antiguas, que se encuentran en grotas, Grutas, sí. cuevas, Grutas. cuevas, cuevas, especialmente en los Pirineos, ¿eh? En los Pirineos. En Pirineos, en España bueno, hay muy famosas las cuevas de Altamira, Sí. que pero son más recientes de esas. Bueno, las más antiguas son las manos negativas. Las manos negativas, es decir, son huellas de manos que se realizan con una técnica rociado. ¿eh? Probablemente las llevan soplando del pigmento con una cánula. Y entonces se ve la huella de la mano, pero unas manos parecen mutiladas. Mancan unos dedos. Faltan. Faltan unos dedos. Los estudiosos hacen hipótesis diferentes sobre la razón de esa particularidad. Piensan en incidentes que se son congeladas los dedos, les han perdidos, o mutilaciones voluntarias, pero es el momento en el cual el hombre empieza a descubrir la articulación, su capacidad manual, ¿no? Que quiere decir que se cortan los dedos que sirven para agarrar las cosas. Bueno, Leroy Goran, en contrario, hace una hipótesis muy diferente y considera que puede tratarse de dedos dobladas. Dedos. Nos faltan dedos Dedos. doblados. En modos diferentes para indicar, para hacer signos. Por ejemplo, signos de animales cuando se caza o enemigos cuando se hace en batalla. En momentos en los cuales la comunicación verbal sería contraproducente porque haría huir la preda La o presa. alertar al enemigo. Mm. Entonces, la idea del Leroy Goran es que no se trata de mutilaciones, pero de gestos. Gestos, entonces, en esas cuevas encontramos la que podemos llamar una escritura de gestos. Entonces, antes de subordinarse a la foné, la escritura podría ser colegada al valor expresivo del gesto. Es algo que nos vemos a la televisión cuando hay el speaker en la televisión que nos da las noticias. Hay un pequeño cuadrado con lo que hace es unos gestos para los sordos mudos. Hay en España, Sordomudos. Mm. hay en España también. Ahora siempre hay, es un lenguaje hecho de gestos. Y son los gestos del cual nos habla el Leroy Goran. Es algo de muy, muy primitivo. Entonces es un grafismo que implicaría una relación de visual a visual, luego de visual a auditivo, como en la escritura de la palabra. Bueno, eso es interesante porque hay una estudiosa
de dislexia, que es Marianne Wolf, que indica como unas veces problemas de dislexia son vinculados a la lenteza en los circuitos cerebrales que colegan las áreas de la visión con el área de la palabra. Es La lentitud. la lentitud, la lentitud, la lentitud de los circuitos. Entonces, eso es interesante de considerar esa escritura que no tiene que pasar por esos circuitos. Entonces, pero para permanecer al tema del dibujo infantil, yo creo que podemos tomar como referencias las grabaciones primitivas, las más antiguas, que eran simplemente huescas como las de las cuales nos habla Lacan para explicar el rasgo unario. Rasgos, sí. El rasgo unario eran figuras geométricas, eran spirales, eran arcos, eran rombos, y la función que se atribuye a esas figuras era rítmica, eran como diagramas grabados para puntuar un cuento, una historia, un mito. Eran mitogramas, esquemas a partir de los cuales se desarrollaba un ritual o la rievocación de un mito. Entonces no era la escritura del mito, eran sugerencias, leyendo las cuales el estregón, el mago, actuaba, reactualizaba un mito. Bueno, me parecía que esa podía ser una buena manera de utilizar los dibujos de los niños como punto de partida, como apoyo, porque me contaron historias individuales. Utilizar en la misma manera que el mago, el chamano, utilizaba los grafismos primitivos. Entonces, yo no tomaba esos dibujos como conjuntos de símbolos a interpretar, sino como esquemas para el desarrollo de un pensamiento o como manifestaciones de una estructura de pensamiento. Y el pensamiento en ese sentido es un signo sul cuerpo, es la marca de un acontecimiento. Bueno, hay, para abrir una paréntesis, hay una teoría sobre los orígenes del grafitismo americano, que es una tendencia artística, es un movimiento que se desarrolló en los años 70 en Nueva York con artistas que pintaban en la ciudad, sobre los trenes del metro, sobre las paredes, son artistas como Jean-Michel Basquiat o Kate Haring, artistas muy famosos. Bueno, hay una teoría que hace remontar ese pintarraja, esa tendencia a una pintarraja que se llama pintarraja Kilroy. Es un dibujo que los soldados americanos dejaban en los lugares donde pasaban o se paraban, con la frase Kilroy was here. Kilroy se pasó aquí. Parece que esa costumbre tenga origen de un cierto James Kilroy, que era un inspector de astilleros
americanos que dejaba esa escritura en los lugares de trabajo que visitaba para evitar que los trabajadores pagados en piezas se apropiaran del trabajo de lo que lo habían precedido. Eh, por un lado, ese signo Kilroy puede parecer, si lo consideramos en esa perspectiva del inspector que pasa a controlar los trabajos, puede parecer como una función superegoica. El inspector que controla y hace su actividad de vigilancia. Pero me parece que es sobre todo una firma, que es una de las maneras peculiares en la cual se exprime el grafitismo, que es el tag. Vos sabéis, el tag es, hay dibujos sobre una pared, pues después hay un tag que es la sigla particular de ese artista que es como la firma en el cuadro. Entonces podemos, yo creo, considerar ese signo como la huella de algo que se pasó, que expresa una idea como yo vi, o yo pasé, o yo existo, o yo siento, o yo percibe, o yo quiero. Es un signo del pasaje de alguien, de un sujeto. En última instancia, yo creo que podemos considerar eso como la marca de un evento pulsional. Comprendéis que en esta perspectiva cambia completamente la consideración que podemos hacer de los dibujos de los niños, porque no los tomamos como símbolos, como representaciones de algo diferente, sino como signos del cuerpo que se extiende, libídicamente sus vástagos sobre la familia, sobre la casa, en los juegos, en lo que se amplifica hasta a deventar una historia, una narración. Porque conocéis el primero dibujo que un niño hace, es el dicho cefalópode. ¿Comprendéis cefalópode? Cefalópodo, sí. Cefalópodo, es la gran cabeza que el niño hace con unas ligas, unas líneas para las piernas, para los brazos. Es muy simple. Es la primera figura humana que el niño hace, una gran cabeza. Cuando es un dibujo que los niños hacen a los 3, 4 años, si se encontraba un niño que hacía ese dibujo a la escuela, bueno, se consideraba no maduro, que no era verdad, porque simplemente era suficiente que empiece a caminar, todo todo partía. Entonces, el niño empieza con ese dibujo de la cabeza. ¿Por qué empieza con esa gran cabeza el niño muy pequeño? Empieza con eso porque la cabeza es donde están los sentidos, los ojos, las orejas, Orejas. las orejas, la boca, todas las puertas a la realidad, las puertas de entrada, de conexión con la realidad de las primarias. Entonces el niño empieza a percibir la realidad por los órganos que tiene en la cabeza y las manos, evidentemente. Son las primeras cosas que el niño puede
dibujar, marcar, de las cuales puede hacer un signo. Y pues, progresivamente, gradualmente que conoce las otras partes del cuerpo, empieza a marcarla en el dibujo. Después se amplia a las otras cosas. Cuando ha empezado a marcar el cuerpo, marca las personas que ama. Porque la libido se extiende. En la medida que la libido se extiende de su cuerpo al mundo, los signos empiezan a siglar las cosas, las personas. Entonces se puede siglar el juguete lo más aficionado, un animal que está en la casa, un gato, un perro, o que sea, las otras cosas, el computer de papá, etc. Y eso me parece el aspecto más interesante del dibujo infantil. Y los dibujos infantiles son de una variedad infinita. Pero si partimos de la idea de considerarlo como un complejo de signos estructurantes, luego que como un conjunto de símbolos, yo creo que podemos individuar dos tipos fundamentales. Hay el dibujo lineal, donde los personajes o los objetos son uno atrás del otro, en línea, como en una narración, en una historia, o simplemente como una descripción, una cosa después a otra. El otro es el dibujo radial, que es diferente estructuralmente porque es un dibujo que parte de una persona o un objeto o un animal, la cosa la más importante por el niño, y de esa cosa, de ese punto central, se ramifican una serie de otros elementos con construcciones unas veces complexas, laberínticas. Yo encontré casas con disposición de objetos de las personas en habitaciones diversas de grandeza, y la grandeza es el espejo de la importancia. Hay diferentes planos narrativos, son más complejos los dibujos radiales, pero yo creo que son los dos tipos fundamentales de dibujo que yo encontré en mi experiencia con los dibujos. Y lo que es interesante de ver, de reconocer en los dibujos, es la riqueza o la pobreza de detalles que son un reflejo de la capacidad de análisis y de penetración del pensamiento infantil, del niño. La riqueza de detalles es seguramente un índice más interesante de lo que habitualmente se toma como referencia para reconocer la inteligencia de un niño, es decir, la corona del árbol. Lo más grande es la corona del árbol, más lo se considera inteligente. Bueno, es un poco convencional, en realidad, la riqueza de detalles es lo que nos muestra la capacidad de análisis del niño. Hay un niño que ve solo su mamá, su papá, sus hermanos,
sobre una línea. Esto es su mundo. Hay un niño que ve la casa, ve las habitaciones, ve el computer, ve juguetes, ve el animal, ve muchas cosas, y ese dibujo es el reflejo de su mundo. El reflejo de su mundo. Bueno, yo creo que eso era para mí el inconsciente en clase. No era tanto el juego de los símbolos que se sustituyen los unos a los otros sobre los ejes ordenados de la metáfora y la metonimia. Eran más bien los diagramas constituidos por los dibujos de los niños, en los cuales podemos reconocer una práctica expresiva y de análisis del mundo antes que la palabra toma el dominio de la escritura. Entonces no era el valor representativo del dibujo, sino el valor del signo como tal, porque, bueno, podemos decir que en eso reconocemos la estructura del síntoma. No hay el otro consistente, hay un partner síntoma. Nos vemos que el mundo como partner síntoma del niño es lo que parece cuando el niño dibuja. Para concluir, voy a hacer referencia a un libro que me interesó mucho. Es un libro de Jerry Bruton, que es La historia del mundo en 12 mapas. Es un libro donde explica muy bien, ese autor es un estudioso, un histórico, explica muy bien cómo las mapas no son representaciones del mundo, son construcciones del mundo. Por ejemplo, hay una mapa de la primera mapa conocida, es la mapa de Babilonia. Lo voy a intentar demostrar, ¿verdad? Porque es muy interesante. Podéis hacer un snapshot. Esa es la mapa de Babilonia, donde el rectángulo central es la ciudad de Babilonia. En alto hay las montañas de las cuales descenden los ríos, Tigre y Eufrate. Hay otros estados alrededor de Babilonia y el círculo alrededor del dibujo es el océano. Entonces, es una mapa que si nosotros vamos en Babilonia, yo creo que nos sirve mucho para viajar en Babilonia, para orientarse en Babilonia, pero no es su función. Nosotros pensamos que las mapas nos sirven para viajar en las ciudades. No, las mapas sirven para construir el mundo. Esa mapa es muy funcional porque sirve a construir Babilonia en el centro del mundo, con alrededor los estados sometidos a la gran ciudad y todas las cosas importantes, los ríos, los océanos, los montes, etc. Eso es el dibujo infantil. Es la construcción de un mundo, la primera estructuración del mundo. Es los que el niño construye a partir de su cuerpo, la cabeza, a partir de sus manos, a partir de sus juguetes, de sus animales, de sus padres, de su casa, y
es Alessandro Magno, se empuja muy lejos, muy lejos. Non so rispondere a questa domanda. Posso fare qualcos'altro per aiutarti? Perdón, es Siri que Ciao. No, tú devi tacere. Unas veces parte Siri y me haces ella las preguntas, las hacemos callar. Bueno, eso era las cosas que quería decir. Bueno, espero que pueden haberme interesado. Bueno, muchas gracias, Marco. Me preguntaba de qué nos ibas a hablar. No teníamos ni idea de qué nos ibas a hablar. Y la verdad que has traído un tema sumamente interesante. Y aparte has dicho, esto es el psicoanalista en la escuela. Por ejemplo, interesarse a cómo aparece la cuestión del dibujo, la escritura. Me parece que es algo fundamental. Y salirse un poco de la idea esta, que es verdad, que ha divulgado el psicoanálisis del simbolismo de los dibujos y empezar a mirar esos dibujos como algo de la escritura, del rasgunario también, ¿no? Sí, exactamente. Sí, era mi manera de orientarme en las que eran las consignas de la escuela, porque la primera vez que yo fui a hablar con la directora de la escuela, que era una mujer muy inteligente, que nos comprendimos muy pronto, pero las primeras cosas que me pidió era, bueno, usted tenéis que hacer un protocolo Sí. un protocolo que Protocolo. un Sí. protocolo que cualquiera puede utilizar, ¿ah? Cualquiera enseñante, cualquiera en la escuela. Hacer un protocolo, esa es una máquina que se puede utilizar. Bueno, no es exactamente lo que tenía en mi cabeza, pero tenemos que dialogar con las pedidas que nos hacen. No es una cuestión de diplomacia, es una cuestión que el paciente también que viene a nosotros me pregunta una receta, no es que decimos, no soy un médico, vete. Entonces, se habla, ¿no? Se habla. Bueno, vamos a ver, yo le digo. Pero ¿para qué querían el protocolo? ¿Para tratar a los niños con problemas? ¿Para trabajar con los niños en clase? ¿Cuál era la finalidad? Al inicio era con los niños autísticos, los niños autistas, los niños autistas, porque las enseñanzas no sabían qué hacer. Tú sabes, un niño autista en una clase es un problema. Había un niño que era, se pasaba en los escritorios, tomaba los sujetos de los otros niños, que eran muy tranquilos, porque le habían explicado que ese niño tenía problemas, que no se tenía que pelear con él, lo hacían. Pero tomaba la radio, la poneva a todo volumen, era un problema. Entonces, querían una manera de tratar esos problemas. Entonces, comprendéis que no es posible escribir un protocolo para tratar un niño autístico, ¿no? Pero es lo que piden. En la institución se pide un protocolo, porque una institución es una estructura burocrática que se articula con el discurso de la ciencia. ¿La ciencia cosa hace? La ciencia hace algoritmos.
eso del principio de la ciencia. Descartes hace algoritmos. No es nosotros que los inventamos. En las instrucciones para la inteligencia, Descartes reduce los problemas a sus elementos y es una manera de hacer algoritmos. Entonces es lo que una institución pide. Un algoritmo para afrontar los problemas. Y cuando esos problemas son los niños, bueno, es difícil hacer algoritmos. Entonces, pero yo comprendía quel que esa directora quería con esa pedida. Esa quería que no se desarrolla las situaciones de transferencia. Es decir, situaciones que inverten a alguien de una autoridad, ¿no? Porque no es democrático. Entonces, la presencia de un psicoanalista, si tomamos lo que es la fuente mejor del análisis, uno de los elementos principales, que es la transferencia, bueno, es un problema. Y es el contrario de lo que pide la institución, que pide algoritmos, que no sea transferencia. Entonces, como yo decía, esa directora era muy inteligente y un poco a poco ella comprendió ¿Comprendió? que habían cosas que solo yo podía hacer, porque no es lo mismo que sea yo a decir una cosa o que sea otra. Por ejemplo, había una enseñante, una maestra, que era muy capaz de entrar en relación con una niña muy grave, autística, que se dibujaba sobre las piernas, que no tenía contención. Bueno, ella era capaz de hacerse partner de esa niña. Entonces yo me basé mucho sobre esta enseñante, porque esa en otra podía hacer esas cosas. Esa podía crear un vínculo de transferencia con esta niña. Entonces, cuando esa directora vi el tipo de trabajo que yo estaba haciendo y la destinación que daba a una enseñante o a otra, ella comprendió muy bien que lo que hacía ese enseñante que creaba un vínculo con la autista, la niña autista, no podía hacerlo otra. ¿Por qué no podía? Y empezó a abrir las puertas a la posibilidad de la transferencia en la escuela, que no es común. Porque, bueno, eso yo lo pude hacer con esa directora. Y después el consejo de la clase, el conjunto de los enseñantes, fue muy contento. Y cuando la directora cambió, y otro director, un hombre esa vez, vino y no tenía la misma inteligencia de la directora precedente, entonces era más difícil para él comprender la transferencia y todas las cosas complicadas. Fue el consejo de clase, el conjunto de los enseñantes, que quería la continuación de ese trabajo que yo hacía en la escuela.
pero porque se era creado una relación de transferencia con las enseñantes que sostenieron la continuación de ese trabajo. Y no se creó una transferencia con ese director. Los directores cambian muy frecuente. Es más interesante desarrollar una buena relación con el conjunto de los enseñantes que permanecen. Mejor haberlo también con el director, pero no siempre es posible. Entonces, cuando la escuela abre las puertas a la posibilidad de la transferencia, bien, non viene in più per dirti un algoritmo, un protocollo. Voy a darle la palabra a Gustavo. ¿Y la segunda de quién era? Gustavo. Sí, buenas noches. Marco, ¿me escuchas? Soy Escucho. Gustavo de Sal. Ah, ecco, Gustavo, ciao. ¿Qué tal, Marco? Encantado de saludarte. Placer Bueno, de verte. en primer lugar, un placer de escuchar tu exposición. Me ha resultado muy interesante la perspectiva que has dado para pensar el dibujo infantil. Quiero aclararte que yo no tengo práctica con niños, pero por supuesto es un tema que me parece realmente interesante y lo has planteado, en mi opinión, de una manera muy original, porque si he entendido y si he podido seguir tu recorrido, has tratado de articular el dibujo a partir de los circuitos pulsionales. Sí. Entonces, la pregunta que querría hacer, si te parece adecuada para este momento, si no lo podemos conversar en otro, es, al mismo tiempo, hay una tendencia clásica a pensar que el niño en el dibujo también refleja la construcción del cuerpo en el sentido de la imagen especular. Entonces, mi pregunta es en ese sentido, ¿cómo podríamos conciliar esta perspectiva que tú traes, que me parece muy interesante, ¿no? Pensar el dibujo a partir de las marcas, de los signos pulsionales, con, al mismo tiempo, la construcción del cuerpo desde el punto de vista del estadio del espejo, para decirlo así rápidamente. Sí, sí, exactamente. Yo creo que son las dimensiones, son las tres dimensiones a considerar, porque efectivamente hay la dimensión especular cuando el niño empieza a construir el cuerpo espejándose con los semejantes, Semejantes. sus semejantes. Yo creo que tenemos que considerar los tres registros de Lacan. El nivel simbólico, porque podemos tomar el dibujo en la perspectiva del simbólico. Es ya una perspectiva muy avanzada. Y podemos tomarlo en la perspectiva del imaginario, de la imagen del cuerpo. Es lo que hace, por ejemplo, François Dolto. Toma esa perspectiva. Y yo creo que podemos considerar también esa perspectiva de los signos pulsionales, que ha sido menos estudiada, pero es importante por lo que es la construcción del mundo, no solo del cuerpo, mas de la relación del niño con el mundo, porque es la construcción de su mundo. En la imagen especular nos vemos cómo reconoce su cuerpo, y yo creo que con esas mapas, porque me parece que sean mapas verdaderamente, es la construcción de su relación con el mundo, es su construcción del mundo. Muchísimas gracias.
Javier Vaca. Sí, ¿qué tal? Marco, primero agradecerte, efectivamente estoy de acuerdo con Gustavo de la originalidad de tu perspectiva respecto del dibujo, que es, no es fácil, digamos, ¿no? Hay efectivamente una tendencia a la significación, a la sobresignificación, digamos, de los dibujos, ¿no? Y en ese sentido encontrar los estándares, ¿no? Y me pareció fantástico esto que señalabas en términos de una escritura de gestos. Me hace pensar mucho en la propuesta de Winnicott del juego del garabato, del Skiggle, ¿no? Porque hay algo en el garabato que no es un dibujo, ¿no? Muy genuino, muy primario, digamos, ¿no? Que la tendencia sería a poder luego nombrarlo, etiquetarlo, dándole una figura, pero que está dado en el trazo mismo, ¿no? Un cúmulo de información respecto a esa subjetividad que creo que valdría la pena mirar en términos de un gesto, ¿no? Los artistas lo saben muy bien, ¿no es cierto? Que mucho del arte, sobre todo el arte plástico, tiene que ver con el gesto, ¿no? Con el modo de aproximarse a la brocha, a la tela, etc. Pensaba si habías podido incorporar en este recorrido que has hecho por el dibujo de los niños esta propuesta de Winnicott en términos del garabato y la intensidad expresiva que planteas como lo más importante, digamos, de estos productos infantiles. Sí, me parece Gracias. me parece un ejemplo muy pertinente de lo que tú haces, evocando esa técnica que Winnicott utilizaba con los niños, la técnica de los scribble, porque es una técnica en la cual hablaba con los niños para los signos, por los signos, porque era un signo que hacía el niño, él añadía su signo y la figura era construida con esa interacción de signos. El niño daba una sugerencia o él daba una sugerencia y se construía una figura a partir de la interacción de los dos. Es decir, era una construcción de una transferencia, de una relación que pasaba a través de esa interacción de signos. El scribble era hecho por los dos, ¿eh? Eso me parece interesante. Winnicott era alguien que sabía bien relacionarse con los niños, entonces era alguien que bien comprendía esta posibilidad del dibujo y pasaba por esos signos sin sentido que pero constituían una relación. Carmen, Paulina Salas. Salinas. Paulina Salinas. Hola, muchas gracias, Marco, por esto que traes. Más que una pregunta, es un comentario. No puedo dejar pasar, siento así una especie de alegría analítica. Una alegría analítica porque yo trabajé muchos años en un hospital con niños con discapacidad neuromotora severa y hice mi tesis con Dolto, la imagen inconsciente del cuerpo con niños con discapacidad neuromotora. Entonces, había esperado, así como, ¿en qué momento llegará el día en que algo de esa tesis inicial pueda leerse desde la orientación lacaniana? Pasado varios años desde ahí. Y justamente quería compartir un poquito de un caso brevemente, porque esto que haces alusión con relación a al circuito pulsional, cómo parte ahí el grafismo, me parece que precisa mucho en un caso de una niña que llegó al hospital que tenía 8 o 9 años con una meningitis autoinmune. Entonces cuando llega al hospital, habían pasado 2 años de esta encefalitis, donde ella no hablaba. Yo cuando la vi inicialmente pensé que era autista, rechazaba a todo aquel que se le acercara, tenía dificultades, ocupaba pañales, comía por gastrostomía,
rechazaba todo. Y de a poquito yo tomé el caso y con distintas intervenciones, primero con los perros, frenando las intervenciones de los fonoaudiólogos, de los terapeutas, que no le invadieran. El perro fue trabajé con terapia asistida mucho tiempo, y el grafismo, que era cuando trabajábamos las dos, ocupando esta técnica que traía Javier con respecto al garabato de Winnicott. De a poquito, ella no hablaba, pero le invitaba yo a que ella dibujara. Dibujo libre, bajo la lluvia, así, figura humana. Y ella dibujaba primero tracitos, así como comas, pequeñas comas. Y ahí está. Y poco a poco, en este grafismo, uno tú, uno yo, empezó a armar figura humana. Igual, cabeza, ojitos, de a poco empieza a aparecer la familia, y luego fueron muchos meses de trabajo, aparece nos dibuja las dos, Paulina te quiero. Pero fue precioso, y que a su vez ese recorrido, que está lo tengo todo documentado, es muy bonito, ella también empezó a poder hablar, recuperó movimiento, se sacó la gastrostomía, pudo volver a circular, literalmente. Entonces, por eso transmito mi alegría analítica de poder leer algo de esto que yo intuía, que el grafismo en los niños es una posibilidad de escritura, sobre todo que es mucho más patente en casos graves. En casos graves es más patente, pero creo que es para todo parletre. Aquel que se atreva, hay que ver el efecto que tiene dibujar algo, y cómo uno se sorprende de eso que escribe en ese dibujo, y que el analista lee. Así que muchas gracias. Gracias a ti, tu ejemplo es excelente para ilustrar ese recorrido, partir con las pequeñas comas, a poco construir el cuerpo, la imagen, la figura y la relación, porque eso es el ejemplo de la construcción de un mundo y de una relación que pasa por esos pequeños signos, y la relación se construye pasando por esos signos. Es excelente, excelente. Sí, gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta de Mila. Mila. Hola, buenas noches. Bueno, yo también estoy entusiasmada porque yo también soy artista y utilizo muchísimo el dibujo y el arte en consulta. Entonces, pero aparte del entusiasmo, el otro día en un seminario escuché que por lo visto en el ser humano fue antes el dibujo y la escritura, aunque sea a base de grafismos, que la palabra. Entonces, uno con esta historia que acaba de contar Paulina, como esta niña lo primero que empezó haciendo fue rayas. Y fue construyendo, y lo último que hizo fue hablar. A mí la verdad que me resultó impresionante. Yo, pero ¿cómo vamos a pintar o a dibujar o a escribir antes que hablar? Primero es la palabra. Pues no sé. Ahí lo dejo. Bueno, yo creo que podemos decir que si hay una prioridad de la escritura, tenemos que considerar qué quiere decir escritura, porque es un costumbre mental que para nosotros la escritura es la representación de la palabra, porque nosotros somos nacidos 3500 años después de la invención de la escritura. Somos adentro eso, es natural para nosotros, pero efectivamente podemos considerar, por ejemplo, que la voz empieza a articularse, es decir, a fragmentarse, como la mano. La mano es una articulación. Cuando el hombre empieza a descubrir la posibilidad de la mano, que se articula, que puede agarrar, puede en el mismo tiempo
descubrir la posibilidad de articulación de la voz, es decir, escribir en la voz. Entonces, en ese sentido, cuando el hombre empieza a escribir en la voz, bueno, aquí hay el nacimiento de la palabra. Entonces, es una cuestión fundamental que es, tiene una longa historia, un longo debate, que fue un debate también entre Lacan y Derrida, un debate muy interesante. ¿Hay más preguntas? Yo intervengo, así doy tiempo a que alguien haga la pregunta. Me pareció enormemente original la perspectiva. En realidad, cuando diste el tema, yo pensaba que podía ser muy útil para mucha gente que no trabaja en escuelas, pero que trabaja fuera de la consulta privada. Y efectivamente, en la enseñanza que has dado, había muchas indicaciones, quizá no estrictamente sobre el tema de la escuela, sino más allá. Por ejemplo, cuando hablabas del tema de la transferencia en la escuela, la relación con los padres que te podían, por un lado, atribuir brujería con el doble valor que tiene, ¿no? Podías ver más allá, pero también algo persecutorio, muy bien ejemplificado con la madre psicóloga, ¿no? Y en ese sentido me ha parecido sumamente interesante, pero es verdad que me pareció especialmente notable, efectivamente, tu tratamiento del dibujo en la escuela, porque es cierto que es la modalidad más lacaniana, y tú hiciste una breve visita, paseo por precursores analíticos, filosóficos y analíticos, que toman más bien la idea del dibujo como representativo y simbólico. Y tu manera de plantearlo como signo del cuerpo es completamente acorde con la última enseñanza de Lacan, y no lo había oído así nunca. Y en ese sentido, mientras te escuchaba, me recordaba cosas, sobre todo el seminario 18, donde Lacan se ocupa mucho de la escritura china, y donde justamente el acento que pone en el trazo y en la singularidad del trazo en la escritura china, me parece que tenía mucho, resonaba con lo que tú estabas planteando del aspecto escritura, no como representación de la palabra, sino en esta otra vertiente más gesto, ¿no? Bueno, simplemente que no es exactamente una pregunta, quería comentarte el valor tan grande que encontré a tu intervención. Y muchas gracias, Miriam. Efectivamente, tú mencionas ahora la escritura china de Lacan. Y Lacan efectivamente fue un estudioso de la lengua china. Esa competencia de la lengua china aparece en el seminario 18. Lo interesante es que en la escritura china es una escritura de la palabra, pero es algo que tiene, que conserva más que nuestra escritura la marca primitiva de los grafismos,
porque nuestra escritura es una invención de los griegos. A la escuela yo me acuerdo que contaban que la escritura es una invención de los fenicios. En realidad no, porque los fenicios no inventaron una escritura alfabética, inventaron una escritura silábica. Es decir, si tú prendes una palabra, yo invento, pero no es, pero los fenicios escriben una marca per pa, una marca per la y una marca per bra, 3 signos. Los griegos atomizan la escritura y escriben, inventan las vocales. Porque en las escrituras medio orientales no hay las vocales. Es decir, inventan lo que no es en el sonido, porque si la escritura es simplemente la reproducción del sonido, bueno, los fenicios son los que lo han hecho, pa, el sonido, la, para atomizar, para descomponer en esos átomos de las letras, bien, esos son los griegos. Producen una completa abstracción en referencia a la imagen originaria. Son ellos que separan la escritura de su vitalidad, de su visualidad también. Entonces, la escritura china la preserva. Es por eso bueno, no sé cómo se traduce Lacan en chino, pero lo traducen. Hay un agradecimiento, alguien dice muchas gracias, es Laura Costa. Muchas gracias, Marco, es una excelente orientación para el trabajo con niños y en las escuelas. Súper interesante, original y necesario. El dibujo como escritura, incluso preliminar a la palabra y como signo pulsional, nos abre un panorama nuevo para continuar pensando. Un placer escucharte. Grazie molte. Grazie molte. Bien. Bueno, es que has abierto un campo que nos... De todas maneras, es verdad que en este momento, después de Dolto, después de Melanie Klein, después los analistas de niños en el campo lacaniano, es verdad que utilizamos el dibujo un poco, en un primer momento, un poco como tú lo utilizaste, para dar pie a poder hablar. Entonces, si un niño no puede hablar, uno le dice, bueno, pues dibuja, le invita a dibujar y tal, hacemos esto, ¿no? Pero es verdad que el lado más escritura, el lado de poder, se puede no interpretar, sino leer el dibujo a partir de los signos, eso es algo que no, por lo menos no lo he visto yo mucho esto, ¿no? El dibujo del niño a partir de los... Pero sí, también lo hace uno, porque a lo mejor no te fijas tanto en la imagen, la buena representación y tal, sino te fijas en el pequeño detalle y esto, y preguntas por eso, ¿no? No se hace la interpretación simbólica, ¿no? Ya no le haces al niño pintar la familia, si lo quiere pintar él, pues vale, ¿no? Pero... Certo. Sí, exactamente. Yo creo que lo interesante, yo creo que es a estudiar, pero lo interesante es ver cómo por esa manera de utilizar el dibujo se puede entrar en las estructuras del pensamiento del niño. El inconsciente en el sentido de las estructuras reales. Por ejemplo, el dibujo,
fueron psicólogos americanos que estudiaron el dibujo como test de la inteligencia. Por ejemplo, una psicóloga que se llamaba Goodenough, que escribió antes que el psicanálisis se apropiase del dibujo. Hacía ella también un análisis de la construcción del cuerpo. Es el test del pequeño hombre. Aquí también mira los detalles de construcción, pero siempre lo pone en la perspectiva de un camino hasta el realismo del dibujo. Entonces, son visiones dominadas por una idea de modelo, modelo que se tiene a llegar a ese modelo. Yo creo que podemos verlos sin una mirada ideal, sin que prescribir dónde tiene que llegar, pero simplemente de ver la gran construcción que hay en el dibujo, porque hay gente que, bueno, por ejemplo, que no puede dibujar nada, los adultos que no, y yo, por ejemplo, que no es el dibujo mi medio de expresión, pero yo tenía un paciente por un tiempo que es un dibujador muy famoso en Italia. Yo intentaba de comprender dónde nacía su capacidad de visualizar, no tenía respuesta. Él decía, bueno, lo que se decía es que yo era nacido con la matita en mano. Con con el lápiz en mano. el lápiz en la mano, sí. El lápiz en la mano. Yo era nacido con el lápiz en la mano. Es algo que no se puede reconstruir con una lectura simbólica. Lo que podía decir era eso. Yo nació con el lápiz en la mano. Entonces era su medio de expresión fundamental. Una persona muy inteligente que su dibujo son muy expresivos. Él dibuja personajes famosos en los jornales, caricaturas muy expresivas que pueden verdaderamente individuar el carácter de una persona dibujada. Eso eso es como los trans. Cuando se pregunta a un trans cómo empiezo, la respuesta siempre es yo soy nacido Trans, sí. trans, sono nacido en un cuerpo sbagliato. Eso. Entonces, es algo al cual no se puede remontar más allá. Yo creo. Carmen, estás viendo que hay Maricruz que quiere hacer una pregunta. Sí, hay una pregunta sobre la cuestión del rasgo unario. Si podías decir algo más sobre esta referencia de Lacan en relación con el dibujo. Bueno, Lacan habla del rasgo unario en el seminario sobre la identificación. Yo creo que es el momento en el cual visitó un museo donde encuentra un hueso con signos y rasgos en el hueso. Él interpreta como signos para contar. Es decir, el hombre ha matado una bestia, un león, etc., hace un rasgo en su hueso.
hace 2, hace 3. Entonces es para contar. La interpretación de Lacan en ese sentido es que el número es a la raíz de la palabra, a la raíz del simbólico. Y bueno, es un vertiente de lo que en otra manera encuentra André Leroi-Gourhan, porque él también ve en ese rasgos, en esas figuras fundamentales, lo que da el ritmo. Entonces el ritmo es también una manera de contar. El ritmo es una manera de contar el tiempo. Los músicos contan, porque si no pueden tocar juntos. Entonces, yo creo que eso es lo interesante. El Lacan, con el rasgo unario, explora también la raíz de escritura de la palabra como manera de contar. Es en el número que Lacan ve la escritura. Si queréis, vamos a terminar aquí. Mañana tenemos a Marco a las 10 de la mañana para el seminario del campo freudiano. Ok. Y podemos volver a escucharle. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marco.